Hola, mi nombre es Daniela Barazarte, te quiero dar la bienvenida a este tutorial donde te voy a estar enseñando todo lo que necesitas saber sobre la inyección de dependencia. Te voy a explicar la lógica que tiene el nombre, te voy a dar una definición simple para que puedas entender al 100 este concepto, te voy a explicar para qué se utiliza y también los beneficios que tiene implementar inyección de dependencia a tu proyecto. Por la parte de la práctica te voy a enseñar cómo puedes utilizar inyección de dependencia en un proyecto de la vida real y también cómo se utiliza en C#. Entonces, sin más dilación, vamos a comenzar. Entonces, bueno, a mí siempre me gusta iniciar por la lógica. ¿Y qué lógica tiene de que la inyección de dependencia se llame inyección de dependencia? Pues iniciando por la inyección, sabemos de que la inyección se refiere al acto de introducir algo en un elemento. Y también sabemos de que dependencia se refiere a una relación en la que una cosa necesita de otra cosa para funcionar correctamente. Y ya cuando vemos la definición simple de inyección de dependencia, podemos entender por qué se le dice inyección de dependencia. Y es que la inyección de dependencia es un patrón de diseño de software que consiste en suministrarle a un objeto todas las dependencias que necesita para funcionar, en lugar de que este objeto las cree por sí mismo. Entonces aquí viene la duda del millón, ok, pero ¿por qué se le dice inyección y por qué se le dice dependencia? Bueno, la explicación es bastante simple y bastante sencilla. Es que imaginemos de que tenemos dos objetos y este objeto le inyecta a este otro objeto componentes que este objeto pueda llegar a necesitar. Esos objetos pueden ser métodos, pueden ser clases, pueden ser ciertas funciones importantes y se le dice inyección porque esto está introduciendo algo a este otro objeto. Y se le dice dependencia porque esta relación es importante para que este otro objeto funcione correctamente. Para poder entender esto de una manera más práctica, supongamos que tienes un proyecto donde se debe generar un ticket para entrar a un juego de fútbol. Y aquí existen dos posibles soluciones. Existe la solución de hacerlo sin inyección de dependencia y hacerlo con inyección de dependencia. Entonces voy a iniciar un proyecto de C# de consola que genere un ticket y te voy a estar explicando cómo funciona la inyección de dependencia y también por qué es importante tenerlo. Aquí ya tengo todo el proyecto de consola y me envía un saludo que dice Welcome to the football stadium, what is your name? Que básicamente en español significa bienvenido al estadio de fútbol, ¿cuál es tu nombre? Y yo le voy a colocar aquí mi nombre. Y como puedes ver, me está generando un ticket que tiene un ID, tiene un nombre, tiene el issued at, que es básicamente la fecha en la que se creó este ticket, y también tiene el número del ticket. Después me dice de que ese ticket se ha guardado exitosamente, supongo que en una base de datos, y esto sería todo el proyecto de consola. Todo esto que ves aquí, esto es una inyección de dependencia que está colocada al programa y esto también es otra inyección de dependencia. Pero te lo voy a estar explicando todo para que lo puedas entender bien. Ok, mira, yo aquí tengo todo este proyecto y tengo primeramente una parte de clase, que es básicamente una clase de ticket, donde puedes ver los valores que tiene el ticket. Tiene un ID, tiene un nombre, tiene un número de ticket y también tiene el issued at, que es la fecha en la que se creó el ticket. Y aparte aquí puedes ver algo que se le dice un repository o un repositorio, que si no sabes lo que es repository, en la parte del patrón de diseño de software, puedes visitar mi video en YouTube donde te explico justamente qué es el patrón de diseño de repository. También tengo una parte de servicios donde hay distintos métodos de ticket. Entonces, primeramente, antes de ir para la parte de servicios, voy a ir a la parte de repository. Y bueno, en la parte de repository tengo todos aquellos métodos que pueden llegar a ser importantes para almacenar, editar, eliminar o actualizar o ver tickets que puedan estar dentro de esta lista, que es una lista llamada tickets de tipo ticket. Entonces, bueno, aquí tengo todos estos métodos y también en la parte de ticket service tengo otros métodos como por ejemplo el método de imprimir un ticket, que como pudiste ver al inicio del proyecto de consola me imprimió un ticket. Y también tengo la parte de generar un ticket, donde básicamente voy a generar de manera aleatoria el número del ticket, el ID, y también voy a tomar la fecha que es ahora, la fecha con la hora, y también lo voy a colocar en esta variable de new ticket. Entonces lo que va a hacer a partir de ahora es que va a ir al ticket repository y va a guardar el ticket y también lo va a imprimir. Entonces cuando esto suceda va a retornar ticket saved successfully. En este proyecto también tengo otros métodos bastante interesantes, pero esto te lo voy a dejar a ti para que los pruebes, para que los veas y también para que puedas hacer diferentes prácticas. Entonces, bueno,
Pues como puedes ver aquí, hay algo que quizás te pueda llegar a confundir y es justamente esta variable de aquí, que es guión bajo ticket repository.saveTicket. Es como que si esta variable tuviera el método de saveTicket, pero como puedes ver aquí, no está en ninguna parte ese método de saveTicket. Entonces, ¿cómo es que este método de saveTicket llega aquí si en ninguna parte de este archivo está la parte de saveTicket? Pues una manera muy simple de explicarlo es justamente con la inyección de dependencia. Esto que ves aquí de Ticket Repository es una inyección de dependencia que las puedes ver justamente aquí. Está colocada como read only, es decir, una variable de solo lectura, donde solamente voy a poder leer los valores que están aquí, pero no lo voy a poder cambiar. Y justamente esto es la inyección de dependencia. Voy a estar utilizando el iTicket Repository, que es este, que bueno, es una interfaz, y esta es la implementación. Que por cierto, también voy a estar preparando un video sobre la interfaz, entonces si no sabes qué es la interfaz, puedes visitar mi canal. Pero en general, básicamente es la interfaz que le dice a la implementación qué métodos debería tener y por eso tiene los mismos métodos. Y básicamente lo que estoy haciendo aquí es inyectar los métodos de iTicket Repository o en general los métodos de Ticket Repository para que los pueda colocar en esta variable. También los tengo aquí en la parte de Ticket Service para que lo pueda utilizar los métodos dentro del Ticket Service. Y como puedes ver aquí, ya tengo la inyección de dependencia implementada y colocada mediante la variable. Si yo, por ejemplo, ahorita quisiera hacer otra función, yo podría agarrar mi inyección de dependencia que tengo de Ticket Repository, que me conecta con los métodos que existen en el Ticket Repository, y podría hacer otra cosa. Por ejemplo, podría hacer esto de Get Tickets para que me muestre todos los tickets que existen dentro de la lista en memoria. Y pues en general esto en sí ya se le puede decir una inyección de dependencia, pues estoy inyectando todos los métodos de aquí hacia aquí sin necesidad de tener que duplicar todos estos métodos al archivo de aquí, sino que los puedo utilizar solamente con estas 3 líneas de código. Entonces, bueno, como puedes ver, esto ya de por sí es el servicio de ticket, es el servicio de repository. Y también la pregunta viene como que, oye, ¿y dónde están los métodos para colocarlo de preguntar al usuario su nombre y todo eso? Pues están aquí mismo. Tengo mi archivo de program, que se le dice Football Stadium, pues es justamente para un estadio de fútbol. Y aquí tengo otras inyecciones de dependencia. Como puedes ver, la inyección de dependencia aquí es un poco diferente a la inyección de dependencia aquí. Pero proveedor de servicios, donde yo tengo la colección de servicios que tengo en mi proyecto. También tengo lo de Ticket Service, justamente para poder utilizar los métodos de Ticket Service, y también tengo lo de Ticket Repository para poder utilizar directamente los métodos de Ticket Repository. Lo de Atlassian es básicamente para que cuando yo inicie esto genere una instancia del servicio y lo pueda utilizar. Y esto aquí de Boot Service Provider funciona para almacenar estos servicios en esta variable. Por lo cual, si yo quiero utilizar los métodos de Ticket Service, por ejemplo el método de Print Ticket, yo hago mi inyección de dependencia, coloco de que quiero utilizar los métodos que están en este servicio utilizando esta variable. Entonces lo que yo hago aquí es de que coloco la variable de _ticket, coloco lo de serviceprovider.getServiceTicket, es decir, de que estoy colocando esta variable de proveedor de servicios y estoy obteniendo el servicio de Ticket Service, y al utilizar esta variable tengo acceso a todos los métodos de Ticket Service. Y por la parte de tener todo el servicio dentro de una variable, lo que va a hacer mi proyecto es que le va a preguntar el nombre a una persona, va a guardar el nombre en una variable y directamente lo va a enviar al ticket, es decir, al servicio de Ticket Service, para generar un ticket con ese nombre. Después, la consola va a escribir el ticket generado y después me va a permitir salir de la consola presionando una tecla. Entonces, como te digo, esto es un concepto bastante extenso. Esta es una manera de colocar inyección de dependencia para nuestro program o para nuestro proyecto de consola, o también si tienes un proyecto que tiene controladores, por ejemplo tiene patrón de diseño MVC, este sería el tipo de cosas que irían en tu archivo program o en tu archivo startup. Y bueno,
Espero que esta explicación te haya funcionado y también si quieres ir practicando la inyección de dependencia, puedes ir a mi GitHub o puedes ir al enlace que tengo en la descripción para que puedas descargar este proyecto. Entonces, bueno, para ir dándole final a este tutorial, te quiero comentar de los beneficios que tiene implementar la inyección de dependencia, y es que básicamente esto te va a permitir 3 factores fundamentales para tu código. El primero sería la mayor reutilización de código. Por ejemplo, si yo tengo mi generador de ticket, podría utilizar ese generador de ticket no solamente en el estadio de fútbol, también lo podría utilizar en un estadio de básquetbol o en algún otro concierto. Entonces por eso es importante, pues al estar un componente separado del otro, se puede reutilizar con otros tipos de software o con otros tipos de proyectos. También esto lo que nos permite es una mayor flexibilidad, ya que nosotros al tener nuestros proyectos por separado podemos editarlos sin que esta edición llegue a afectar los otros componentes que le están dando la dependencia. Y otro beneficio más sería dividir el código en partes más pequeñas y claras. Si nosotros tenemos diferentes archivos y cada archivo tiene una función diferente, esto nos va a ayudar bastante a que nuestro código sea muchísimo más claro y muchísimo más limpio, pues cada archivo o cada objeto tiene una función diferente y esto hace de que el código en sí sea más fácil de entender y de mantener. Entonces, bueno, para estar dándole final a este tutorial, para ir en la parte del resumen, como sabemos, la inyección de dependencia se basa en un patrón de diseño que consiste en suministrarle un objeto todas las dependencias que necesita para funcionar. Y viene en lógica que se le diga inyección de dependencia, pues de cierta manera le estamos suministrando a otro objeto todo lo que puede llegar a necesitar para funcionar y de cierta manera se lo estamos inyectando, ya que estamos colocando algo de este elemento a este otro elemento. Ya por la parte de importancia, sabemos de que la inyección de dependencia facilita la programación, mejora la calidad del código y hace que el mantenimiento de la aplicación sea mucho más sencillo. Entonces, bueno, de mi parte esto sería todo. Como te digo, mi nombre es Daniela Barazarte, me puedes seguir en Twitter, LinkedIn y GitHub. Y recuerda de que en GitHub está el repositorio para que puedas empezar a practicar la inyección de dependencia en C#. También puedes visitar el canal de la Fundación MNQOBI para estar aprendiendo muchísimo más sobre ingeniería de software, programación, C#, .NET, Angular y muchísimo más. Entonces muchísimas gracias por ver este tutorial y nos vemos en la próxima.